Bueno, buenos días. Me dejé el móvil en casa y no pude grabar. Y bueno, básicamente lo que hice ahora, voy a desenganchar ahora el remolque, que bueno, lo tengo desenganchado. Que fui a Vilaya, a casa de mis abuelos, por el tema este de la matanza, de la bañera y todo el rollo este del banco de matar y todo, porque mañana vamos a matar. Así que nada, os enseño ahora cuando llegue a casa y nada, para deciros que fui a Vilay, que me dejé el móvil en casa y no grabé nada como iba la bañera cargada, bueno, para iniciar el vídeo. Pero bueno, os enseño ahora que mañana vamos a preparar todo, a ver si me afeito y tal, y a ver si matamos los cerdos mañana. Y os explico un poco porque no sé si se podrá enseñar así en YouTube matando los cerdos, no sé, a ver si se me va a fastidiar el canal, pero bueno. Si no os explico algo por encima y punto. Y mañana os enseño más o menos cómo quedo, cómo se pica la carne y cosas de... No sé qué más o menos que enseñar de esto. Pero bueno, es la típica matanza tradicional del cerdo. Normalmente matábamos 3, solo que este año vamos a matar 2, que mi madre se queja mucho que siempre estamos comiendo carne, no sé. Y este año son algo más pequeños y son 2. Pero bueno, ya lo es. Así que nada, ya os enseño cuando llegue a casa todo lo que he traído y ya os explicaré más o menos cómo funciona. Venga. Todo preparado. Bueno, estamos ahora aquí a la noche, que bueno, no tuve, la verdad es que hoy estoy bastante ocupado y estuve limpiando ahora todo para preparar para mañana, para la matanza, que bueno, no sé si podré grabar muchísimo porque bueno, la verdad, como yo y mi hermano somos los más jóvenes, estamos involucrados en todos los procesos, así que va a ser algo complicado. Y aparte no sé hasta qué punto se puede grabar esto en YouTube. Pero bueno, a ver, que es de lo normal. Es una matanza de normal y corriente de casa, que tampoco no tiene misterio ninguno. Pero bueno, era por curiosidad. Y nada, os iba a enseñar algo aquí, que estuve llenando aquí la bañera. Que en zonas se usa para sacarles las sedas, ¿sabes? Es como una hoguera, como si se quemaran el cerdo. Aquí se meten, bueno, primero se calienta el agua, tiene aquí un reloj, tampoco que no se escalde el cerdo, bueno, esto es de muerto, bueno, pero para sacar la sed. Pero bueno, os explico algo, que no tengo aquí todo, le llevé los cuchillos a mi abuelo, bueno, esto es para colgar después el cerdo, y le llevé los cuchillos para que me los afilara, y como viene mañana ya los trae, de paso que fui por la bañera. Y bueno, os iba a enseñar el cuchillo de matar y todo el rollo que tiene para agarrar con el dedo. Pero si no, a ver si os lo enseño cuando sea de cortar. Y bueno, lo principal, aquí están los cerdos. Este año solo hay 2. Y bueno. Bueno, ya los veréis mañana colgados. Y poco más. Pues estos son los 2 para matar mañana. Son algo más pequeños que los normalmente todos los años, pero bueno, como dicen que comemos demasiada carne, pues se compraron un poco más tarde y pero bueno, ya los veréis colgados. Hoy no se les da de comer por el tema de para no tener que lavar demasiada, ¿sabes? Para que no tenga mucha mierda en las tripas. Y nada, básicamente una explicación así algo rápida, que lo que vamos a hacer mañana, pues bueno, te grabaré todo, tampoco no es que seamos demasiadas personas, y bueno, hace falta para el tema. Así que nada, se coge el cerdo, se saca por aquí y se pone el banco de matar, bueno, hacia abajo y nada, se levanta aquí. Ah, no, coño. Ahí va. Ah, no, se levanta aquí. Ahí estamos. Bueno, esto sería así, esto es para apretar, estaba pensando. Se pone esto así.
Y nada, viene el cerdo, se acerca ahí y nada, se le pone esto así por bajo de la barriga, se le ata aquí y queda atado, se aprieta un poco y se le pega un tiro en la cabeza con el aturdidor. Después, desde que está aturdido, se le ata aquí el hocico con un lazo, se tira para aquí, se aprieta un poco más que está aturdido, te vas por este lado, coges el cuchillo aquí por el lagón, le clavas así, sacas, le clavas, sacas un poco, esperas a que venga un poco de sangre por la hoja del cuchillo, tiras y bueno, sale sangre. Aquí nosotros la sangre también la aprovechamos porque la usamos para el tema de filloas con sangre y todo el rollo este. Y nada, y se aprovecha, bueno, se congela y todo el jaleo este. Y nada, para gastar todo el año. Y poco más, aquí desde que saca toda la sangre, que estaría aquí, se cuelgan ahí esto, las trócolas, está aquí el gato. Aquí mañana, a ver si hacemos a ti a festa también. Bueno, pues se cogen aquí las trócolas estas con la cadena y se carga aquí el cerdo. Traemos aquí esto, este tema tipo camilla. Se acerca ahí al banco de matar con tal, se sube, se acerca esto, se baja aquí el cerdo, se empuja para aquí. Me pudo grabar mi hermano, bueno, no me acordé, por no molestar. Se pone aquí el cerdo, muerto, vaya. Se levanta esto entre dos personas, otro empuja, otros dos empujan para ahí y se va bajando poco a poco el cerdo. Después se le va, bueno, se deja un pelín, tampoco se puede dejar demasiado para que le salgan bien las setas, se va comprobando, se le va dando vueltas con esto para que no queden las patas enganchadas en los hierros y rascándole así un poco para ver si salen las sedas. Desde que sale así, se pone así algo blanquecino el cerdo. Se vuelve a levantar, se bascula otra vez aquí y entre todos lo raspamos con unas raspetas que también las tiene mi abuelo. ¿Sabes? Para que raspen, son para raspar, para quitar lo que viene siendo las sedas. En otros sitios lo chamuscan por tal, pero no, a mí no me gusta, no me gusta mucho porque queda así muy oscuro. En la zona de Coruña y por el sur de España creo que se hace así mucho. Aquí normalmente se baña en agua y se le saca y queda como en el matadero así un blanco brillante. Y nada, no sé qué me queda. Y después de eso, bueno, se coge con la bombona, además no tengo nada aquí, con la bombona y con un chamuscador en el tema de las sedas en los ojos o que pueda quedar en las orejas o en las patas o cosas de estas. Y, y nada, pues se coge esto, el cerdo está... Creo que no se me olvida nada. No, creo que no. Sí, estás. Bueno, se coge esto, que esto es para después colgar aquí, queda ahí colgado el cerdo para sacarle las tripas y todo el rollo este. Y esto se lo corto y se lo meto en, ¿sabes? Entre el hueso y los tendones y una, ¿sabes? Sujeta por ahí. Y después con una roldana volvemos a acercar aquí y se cuelga aquí el cerdo. Después de eso se abre. Bueno, normalmente matamos el siguiente. O si están mis tías para empezar a limpiar las tripas y todo tal, pues se abre uno y van limpiando y después matamos el otro. Cosas así, más o menos. ¿Y qué más? Bueno, eso. Y básicamente es la matanza de eso. Después colgamos, viene siendo lo que viene para destripar. Se cuelga el cerdo, se prepara, se le sacan las tripas, se lava, se le corta la cabeza, se preparan las barbadas, no sé si se dice así en castellano, y se le sacan los ojos y se prepara todo después
para echarlo en agua con sal, que bueno, son cosas que después las patas el día siguiente de picarlo todo van para salar y bueno, diferentes cosas, más o menos básicamente. Lo tengo que limpiar a 1 hora, esto es para cortar, pero bueno, el día de cortar, que es así algo más tranquilo, si no grabo algo. Pero más o menos es el funcionamiento, no tiene tampoco ningún misterio el matar un bicho, tampoco no tiene nada pero bueno, como se toma así como a un tipo fiesta también, bueno, no sé hasta qué punto podré grabar, porque bueno, como os digo, sobre todo mi hermano estamos prácticamente en todos, así que a ver, no sé, desde que se lavan las tripas, bueno, que os decía, único el día de cortar que estamos mi hermano y yo, y si no lo grabo algo a él como corta y me grabe él algo como corto, porque si no va a ser complicado, o a mi padre. Y nada, esto lo hizo mi abuelo, que es ahí un medio inventor, inventa de todo, esto va enchufado ahí al agua. Bueno, este es el primer invento que hizo y no le convenció para lavar las tripas. Esto antes se lavaba en los ríos y por ahí. Y esto nada, es para poner las tripas. Mi tío así las va cortando, las va... Uf, qué mal se ve. Nos las va poniendo aquí, se abre aquí el postigo para que se vea bien. Si esto cae agua a presión, bueno, se puede cerrar una o cosas de estas para si quieres lavar. Mi tía normalmente lava aquí, que es así cosas más complicadas, y mi hermano y yo estamos aquí con cosas más fáciles, que andamos más rápido, vamos lavando, tirando ahí, que bueno. Después esas tripas, bueno, algunas se compran, pero son para el tema para hacer embutidos y es donde van los embutidos, en las tripas. También hay tripas compradas que vienen embolsadas en matadero, pero bueno, de terneros o de cerdo, supongo también. Y, y bueno, para hacer el tema de los embutidos y todo el rollo este. Y también, a mí no me gustan demasiado, pero bueno, aquí a mis tías y a mi padre sobre todo les encantan fritas, fritas en aceite, con patatas fritas. A mí tampoco no me disgustan, pero no es lo que más me gusta, ¿sabes? Me gusta más el día cuando se cortan, que hay carne fresca y todo, para freír ahí unos... Está con patatas fritas, está muy bueno, pero bueno, las tripas no me entusiasman demasiado. Pero aquí en mi familia hay mucha gente que les encanta. Y poco más, no creo que me olvide de nada. Después el día de cortar ya os contaré. Pero bueno, aquí normalmente se mata mañana que es sábado. Porque bueno, ahí como vienen mis tíos y bueno, trabajan. Y normalmente matamos un fin de semana. Este es un tipo así fiesta y se come aquí todos juntos y bueno. Por eso si no grabo es porque bueno, tampoco voy a estar grabando todo lo que hace mi familia, para qué decir cosas de... Y básicamente matamos ese día y el domingo a la mañana, aparte que hoy hace un frío de copón, que es muy bueno para la carne, aquí enfría muy bien, se mata y se dejan colgados toda la noche y el domingo se parten y lo que va para salar los huesos que sobran, que se saca la carne para los embutidos, iba a decir cachola, lo que es la cabeza, aquí se dice cachola, a ver, del cerdo se aprovecha todo. Lo que viene siendo las patas y todo, y lo que se dejen jamones para después, para en la dispensa, para que se secan así, se dejan en una red para secar o cosas de estas, y se prepara el jamón para salar, bueno, huesos y la cabeza y las patas, y bueno, no sé si me olvidaba esto, diciendo así, todo deprisa, y bueno, el resto va embutidos o para el congelador envasados al vacío. Bueno, ya os iré enseñando más o menos cómo es, pero bueno, va a estar complicado mañana grabar y bueno, no sé hasta qué punto YouTube te deja ver. Vamos, no creo que pase nada, a ver, es una cosa, matar un bicho, tampoco es que se está perdiendo, que esto le parece que es una exageración, pero bueno, es, no sé, matar un cerdo tampoco no es otra cosa de otro mundo. Pero bueno, no sé, a ver si voy a tener problemas con el tema del canal, por lo que dijo mi hermano y a veces, pero bueno, a veces se ven, si buscáis seguramente seguro que aparece así vídeos, sobre todo en Alemania, hay mucho tema de que se matan vacas y en Nueva Zelanda también lo hacían muchísimo, vacas y cerdos. Aquí no hay tanto, hay así algo de tradición así de esto de la matanza, pero aquí en Galicia bastante, pero
la gran mayoría ahora los llevan ahí al matadero donde fuimos a matar las dos vacas estas limusinas. Pero bueno, por lo general, bueno, aquí en caso de se sigue matando bastante en casa. Pero, y creo que no se me olvida nada más. Y bueno, ¿qué es? Pero bueno, es todo legal, no es una animalada, ¿sabes? Es todo bienestar animal, a lo más, que no, ¿sabes? Que es con aturdidor y todo el rollo esto y, ¿sabes? Si esto se sale el cerdo aquí, no sabe ni para dónde sale y se le pega así en la cabeza y queda aquí inmovilizado en el banco, no pelea ni hace nada raro y se tumba y cuando se ve que se queda así medio tal, se sangra y, ¿sabes? Si le das bien y le esperas un poco el cuchillo, sale, sangra perfectamente. Así que nada, no me queda nada más y poco más. Aquí queda todo preparado para mañana. Y mañana, antes de que venga mis tías y mi tío que nos vienen a ayudar, y encenderemos y para que vaya calentando algo el agua, que esté preparada para el primer cerdo y nada, pero bueno, por lo menos queda llena y pues esto más o menos se lava algo todo mañana y se prepara y punto, más o menos es una matanza tradicional que más o menos los que veréis vídeos, supongo que más o menos los que sois de pueblo haréis estas cosas, supongo. Y nada, mañana es el día. Este año solo tenemos dos. El otro año que perdí el vídeo teníamos tres grandísimos. Este año son dos algo más pequeños porque los compramos algo más tarde. Pero bueno. A ver, que también tenemos pollos, tenemos de todo. Ya los veréis colgados. No, sí son buenos celos, pero bueno, eso. Así que nada, poco más. Ya os iré enseñando más o menos cómo eso funciona y grabando vídeos cortos por ahí cómo trabajan y a ver si grabo algo y poco más. Así que nada, esto queda listo y mañana más. Pico. Estoy preparando aquí el jacuzzi. Casi está. Tengo ahí un termómetro. Así que nada, cuando llegue a ver si empezamos a dar caña. Que esto está casi perfecto. Vamos a ir, venga. A ver si os enseño cómo quedan las canales. Hicieron a mí cantar. Bueno. Todo listo. Dos buenos cerdos, algo más pequeños que los del año pasado. Bueno, bastante más pequeños que los del año pasado. Y dos, pero bueno. Ahí está. Mañana picarlos, que enfríe la carne.
Bistecs. Pero ahora xa fai frío de nada. No, pero amanhã, cando nos levantamos amanhã cedo, non va. Gravo un pouco. Este lado xa todo, non? Listo. Ah, no, coño. Teño unha valía rimalleli túa. Aí va. Dalle por o lado do hueso. Por o lado do hueso. Doi por aquí? Sí. Bueno, vai iso para casa. Es un salto de carne a pouco. Salando. Que estas costelas nunca. Será dura a vida en Andorra.
Aí vai o outro carregador. Mamá, é o meu segundo traballo. Se ganar as aulas, Algún día. não digo nada. Bueno, pues aquí es lo último que queda de la matanza. Ahumar aquí los... Epa, se me está parando. Ahumar aquí los chorizos y salchichones. Y bueno, ahora lo que me dedico a la mañana temprano, pues encender aquí. Pero bueno, ahora de momento está... Voy a cerrar aquí algo la puerta. Porque esto no, ¿sabes? Para que haga humo. De momento no se ve en el móvil, pero bueno, empieza a humear. Y no interesa que llame tanto, pero bueno, aún estamos empezando. Ahora en la mañana temprano que ahume todo el día. Y nada, ahí quedan los salchichones y chorizos. Así que más o menos la matanza queda lista. Lo que nos está ahora ahumando, pues o está envasado al vacío en los congeladores, todo por ahí. Y todo el rollo esto en la despensa o en el baño de sal. Bueno, ya fui grabando lo que puedo porque bueno, como hay que trabajar y tenía que hacer más cosas aparte de la matanza y ha nevado, bueno, como sabéis, va a llover ahora en vino, no sé si subo tantos o después para darle de comer a las vacas y mirar cómo están y que bueno, todo el rollo. Y no hablaron mucho con los turistas, pero bueno, más o menos es lo de todos los años y preparar los cerdos ahora para que queden sin embutidos y que se conserve todo el año. Y poco más, así que nada, hasta aquí el vídeo de la matanza. Así que nada, aquí tenemos víveres para todo el año este que viene. Así que nada, a ver cómo salen y nada, preparar ahí que se vayan ahumando y punto. Y de paso que se ahuman cuando estén preparados, estos son así más pequeños, se van probando de paso aquí, mientras espero a que se encienda el fuego. Así que nada, esto queda listo. Así que nada, vamos a preparar para que haga un poco más de humo. Y nada, queda matanza de 2025 hecha. Así que nada, quedas con esta imagen. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete, comenta, comparte y todo eso. Así que nada, muchísimas gracias, vamos a seguir ahumando. Venga.